Todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuentes las lenguas de los niños. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, jueves 9 del mes de abril, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Oramos hoy a Dios Todopoderoso por nuestra Santa Madre, la Iglesia, para que Dios la siga preservando, la siga protegiendo, para que las puertas del Hades, las puertas del infierno nunca prevalezcan contra la Iglesia, aunque quieran hacerla ver, sobre todo desde el protestantismo, que la Iglesia se ha corrompido. Recordemos que Cristo le dijo a Pedro que la Iglesia jamás sería vencida por el demonio. Oramos a Dios por nuestra Santa Madre la Iglesia, por el Papa León, para que Dios Todopoderoso siga bendiciendo su vida, su ministerio episcopal, su ministerio petrino, para que siga llevando la barca de la Iglesia. Le pedimos a Dios el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. En esta Eucaristía vamos a orar por las siguientes intenciones. Por eso te invito a colocar en los comentarios tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oramos por la salud de Seferino, de Fabián Di Costa, Judith Barreto, Juan de Abreu, Oliva Rubio Morales, Miguel Barrón, Celestina Abreu y Felipe Abreu, Carlos Goncalves Buraco, por la familia Torres Rodríguez, Francisco Quintero y familia. Oramos por Arleni Mármol, por las misas gregorianas, benditas almas del purgatorio, Manuel y María Guadalupe López, José López, Raimundo Alvarado, José Alvarado, Isabel y Juana Isla, Aquileo Licona, Luis Barreto, Álvaro Faría, Antonio Abreu, Antonio Pires, Jersey Antonio Aray, Dolores y Mauricio Torres, Ángel Rodríguez, Steven Rodríguez, María Concepción Arellano, José Arellano, María Tecada, Andrés Alvarado, José Rodríguez, Amelia Rodríguez, Manolo Rodríguez, Luis de la Guardia, Mercedes Torres, Berta Belandria, Carmen Belandria, Ointa Belandria, Emilce Bustamante, Robert José Pinto, José Rodríguez y Sally Rodríguez, Manuel Arlindo Goncalves Abreu, Manuel Díaz Gago, María Yolanda Cruz de Avilés, Nelcy Otto Cruz Calero, difunto de la familia Rodríguez Sureña, Zapata Madera, Jorvi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, nos habla en el Evangelio sobre la experiencia que tuvieron los discípulos de Emaús. Esa experiencia de haber reconocido al Señor en la fracción del pan. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo a través del pan y del vino consagrado. Con estas intenciones y con la que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves eucarístico con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Queridos y apreciados hijos, en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en esta octava de Pascua, vamos a glorificar al Señor con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad, porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad.
Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Los coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder.
Aleluya. Pusiste a su siervo los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Nos encontramos con este hermoso evangelio de San Lucas, evangelio que narra cómo los discípulos de Emaús reconocen al Señor al partir el pan. Esto es simplemente un gesto bello y hermoso para darle realce al hecho de la Eucaristía, de cómo todo buen discípulo del Señor, de cómo todo buen discípulo de Cristo
debe reconocer al Señor en la fracción del pan, en la Eucaristía. Por eso dice el Concilio Vaticano II, dice, la Eucaristía es el centro, debe ser el centro y el culmen de la vida de todo buen cristiano. O sea, no podemos hablar de un cristianismo sin Eucaristía. O sea, no podemos hablar de un buen cristiano sin la Eucaristía. Oiga, aquellos que dicen, no, yo soy católico, por ejemplo, pero que nunca va a la Eucaristía, no se acerca al encuentro del Señor en la Eucaristía, porque para él es impensable, es imposible, le es difícil creer en esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en el pan y en el vino consagrado. Simplemente este es un católico que no conoce la sana doctrina, que no conoce lo que Dios ha establecido y que le cuesta obedecer y creer en cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, quiero comenzar compartiendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, ¿no? Para hablar sobre la Eucaristía. San Lucas capítulo 22, versículo 19, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo textualmente. Lucas 22, 19. Después tomó pan. Oiga, ¿no? Vamos a hacer la semejanza acá con este pan, hostia para consagrar. Tomó pan. La pregunta principal es, ¿quién tomó pan? Vamos a verlo, lo encontramos en el versículo 17. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó pan. ¿Quién tomó pan? Jesús. Ahora bien, vamos a definir quién es Jesús. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, si Jesús es el verbo, es la palabra, dice, era Dios. Estaba ante Dios, ¿sí? Es Dios. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Oiga, ese Jesús es Dios. Según el versículo 14 dice, el verbo que es Jesús se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? En el vientre de la Santísima Virgen María, a través del anuncio del ángel Gabriel, trayendo las palabras del Eterno Padre, ¿sí? María concibió y dio a luz un hijo, a Jesús, al verbo. Entonces, ese Jesús que tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, ese Jesús es Dios. Y otra cita bíblica que nos puede reafirmar de que Jesús es Dios, la encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 28, donde Jesús, después de resucitarse, le aparece a sus discípulos. Tomás no estaba con ellos, pero luego vuelve a aparecerse, ya estaba Tomás con ellos y les dice, venga Tomás, tú dijiste que no creías si no metías tus dedos en mis manos ni tus manos en mi costado. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, ven, mete tus dedos, mete tus manos, no seas incrédulo, sé un creyente. Ya Tomás, luego de reconfirmar, vayámoslo a decir de esa manera, después de confirmar que Jesús realmente había resucitado, Tomás dice, tú eres mi Señor y mi Dios, le dice el apóstol Tomás a Jesús. Ahora bien, para poder entender la Eucaristía, para poder comprender la Eucaristía, debemos comprender que ese Jesús es Dios. Por eso, cuando Jesús dice, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. O sea, Jesús le dice a sus discípulos, este pedazo de pan de ahora en adelante es mi cuerpo. Este poco de vino es mi sangre. Y les da el mandato, háganlo todos los días en nombre mío, háganlo, porque es mi cuerpo, porque es mi sangre. Ahora bien, esa Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo.
Todo buen católico, vuelvo y repito, todo buen católico debe amar la Eucaristía, todo buen católico debe amar la Santa Misa, todo buen católico debe participar de la Eucaristía. No podemos ser católicos atolondrados, no podemos ser católicos tibios, de esos católicos que nunca van a la Eucaristía y después llegan y se colocan la Biblia aquí y dicen, es que cuando yo era católico, no invente, usted no era ningún católico, porque usted no aprendió a amar la sana doctrina, porque usted no aprendió a amar al Señor, porque usted no aprendió a aceptar las palabras del Señor, porque a usted le cuesta creer que Jesús es Dios, y por tanto, si le cuesta creer que Jesús es Dios, entonces significa que usted piensa que nada o todo no le es posible. Se les olvida la palabra de San Lucas capítulo 1, versículo 37, si mal no lo recuerdo, aquí mismo vamos a buscarla rápidamente. Capítulo 1, Evangelio de San Lucas, versículo 37. Para Dios nada es imposible. Y como para Dios nada, absolutamente nada es imposible, Él, si quiso quedarse en ese pedazo de pan y en ese poco de vino para alimentarnos a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente creerlo. Eso lo creyeron los discípulos de Maús. ¿Por qué? Porque dijeron que le reconocieron al Señor en la fracción del pan. El pan representa la Eucaristía. Allí en esa Eucaristía, en ese compartir el pan, en esa fracción del pan, fue donde los discípulos de Emaús reconocieron al Señor. Y donde cuando lo reconocieron, comenzaron a anunciarlo. Oiga, todo buen discípulo, especialmente los discípulos de Emaús, deben anunciar al Señor, deben servir al Señor y hacerlo de la mejor manera. Enseñar a los católicos, oiga, a los católicos tibios hay que enseñarlos. Hay gente que me dice que yo soy muy duro, ¿no? Cuando le exijo, cuando le pido a la gente, por ejemplo, en la Eucaristía, que en el momento más importante que es la consagración, lo mínimo que debemos estar nosotros es de rodillas. Sí, porque cuando una persona se queda de pie, que no le duele nada, que no le duele la rodilla, eso significa que es una persona arrogante, que es una persona prepotente y es una persona falta de fe. Falta de fe, ¿por qué? Porque le cuesta creer en esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Así de sencillo, porque allí está el Rey de Reyes, allí está el Señor de Señor. ¿Y cómo sé yo que está allí el Señor? Lo vamos a ver desde dos citas bíblicas. La primera, San Juan, capítulo 6, versículo 54 en adelante. San Juan nos va a relatar cómo Jesucristo en el discurso del pan de vida nos enseña que ese pan que Él nos da es su cuerpo, pan de vida eterna. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Vamos a verlo de San Juan, capítulo 6, versículo 33. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Comencemos por ahí. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo. ¿Quién les dio el pan a los apóstoles? Jesucristo tomó el pan y les dijo, este pan es mi cuerpo. Jesucristo se lo dio y les dijo a sus apóstoles, ahora en adelante ustedes tendrán que hacerlo de la misma manera que yo estaré allí, porque yo soy el pan de vida eterna y porque para mí nada, absolutamente nada es imposible. Por eso háganlo en memoria mía. Ahora, fíjense cómo San Juan, capítulo 6, versículo 33 dice, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Luego dice el versículo 47 dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Ahora, para poder comprender que Jesucristo está allí vivo, presente, real, tengo que creer en el Señor. Tengo que creer en Dios y para creer debo tener fe. ¿Y cómo nace la fe? Según la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. O sea, si usted es un católico que no escucha la palabra de Dios, ¿cómo le van a hacer la verdadera fe? Ojo, y hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que escucha la palabra de Dios, no de aquellos que realmente debería escucharla, no, de aquellos que no sirven al Señor, pero que utilizan la palabra para sus beneficios propios. Recuerden que Satanás también conoce la Escritura, recuerden que Satanás también conoce la palabra de Dios, porque recuerden que Satanás tentó a Jesucristo con una escritura, con algo que dice la palabra de Dios, porque el diablo le dijo, escrito está al Señor Jesús. Por eso Jesús, conociendo la sana escritura, le refuta de la mejor manera. Usted como buen católico debe enamorarse de la palabra de Dios. Usted como buen católico debe enamorarse de la sagrada escritura. Debe conocer la palabra del Señor. Y para conocer la palabra de Dios debe escucharla, debe leerla, pero debe escucharla
de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, ella es columna y ella es fundamento de la verdad. Aunque el mundo protestante quiera hacer ver que la iglesia católica se corrompió, recuerda que la iglesia la fundó Cristo y Cristo le dijo que ni los poderes del infierno podrán vencerla. Y yo lo creo simplemente porque para Dios nada es imposible, recordando que Cristo venció al demonio en el altar de la cruz, como lo celebramos ahorita en la Semana Santa. O sea, la Semana Santa, en pocas palabras, es donde Cristo vence al demonio. En esa crucifixión, en ese altar de la cruz, el Señor venció al demonio para darnos a nosotros vida eterna. Ahora el Señor quiere que ustedes y yo, como buenos católicos, mantengamos esa vida eterna constantemente. Y para mantener esa vida eterna constantemente, debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el cuerpo y la sangre de Cristo no se come en cualquier lugar. No, Señor, no es ninguna galleta con Coca-Cola. No, Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo es el pan y el vino consagrado en la Eucaristía por los ministros del Dios Altísimo, por los sacerdotes del Señor, según el rito de Melquisedec, porque tú serás sacerdote eterno al modo de Melquisedec, instaurado por el Señor, porque recordemos que Cristo no abolió el sacerdocio, lo cambió por un sacerdocio nuevo, por su sacerdocio, donde la ofrenda que se ofrece es el pan y el vino consagrado, que a la vez alimenta nuestra vida espiritual para que tengamos vida eterna. Por eso dice San Juan, capítulo 6, versículo 47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Debo creerlo. Y es ahí donde luego, según San Juan 6, 54, comemos esa carne de Cristo. Y dice el Señor, el que come mi carne en ese pedazo de pan y bebe mi sangre en ese poco de vino, vive de vida eterna. ¿De qué vive? De vida eterna, y yo lo resucitaré. Oiga, el Señor lo resucitará. ¿Dónde? En el último día lo resucitará el Señor. ¿Por qué? Porque ha comido en esta vida el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el versículo 55, mi carne, que es ese pedazo de pan, es verdadera comida. Mi sangre, que es ese poco de vino consagrado, es verdadera bebida. Luego dice el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Pero como siempre vamos a encontrar gente que creen ser superior a Dios, que creen que Dios tiene que hacer las cosas como ellos dicen, que creen que Dios tiene que actuar de la manera que ellos piensan. Le es imposible creer en esa Eucaristía. Por eso dice el versículo 66, a partir de entonces muchos de los que se llamaban discípulos del Señor se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Oiga, después de haber escuchado todo ese discurso del pan de vida eterna, de cómo el Señor nos alimenta, de cómo el Señor nos da vida eterna a través de su carne, a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de ese pedazo de pan, de ese poco de vino, consagrados que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios que a partir de entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Qué interesante, ¿no? Muchos de los que se llaman discípulos del Señor dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque les costaba creer. Decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo? Les es difícil creer que para Dios nada es imposible. Así hay muchos católicos todavía, que les es difícil creer que para el Señor nada, absolutamente nada, es imposible. Él puede hacerlo todo. Oiga, Jesús preguntó a los apóstoles, a sus ministros, aquellos que habían participado de esa Eucaristía, les hace la pregunta, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren irse ustedes también? Pedro les contestó, oiga, Pedro, cabeza de la iglesia, aquel en el cual el Señor había edificado la iglesia, aquel en el cual el Señor le había dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aquel que en Hechos de los Apóstoles tomó la palabra para comenzar la evangelización, porque estaban reunidos allí los apóstoles
sí, cuando recibieron el don del Espíritu Santo, y Pedro, tomando la palabra, comienza a explicar el anuncio del reino de Dios. Lo hace porque es la cabeza de la iglesia, lo hace porque es el primer representante de Cristo, y a partir de allí es donde cada discípulo toma un camino diferente para la evangelización. No diferente en la iglesia, no. Es diferente en la evangelización. ¿En qué sentido? Cada uno se va a una ciudad, a un pueblo específico para anunciar el reino de Cristo. Cada uno estaba anunciando el reino de Cristo a su manera, en su forma de predicar, pero era el mismo reino de Cristo que Pedro había comenzado a predicar en presencia de los apóstoles y de toda la gente después de la resurrección de Cristo. Entonces, Jesús les hace esta pregunta: ¿quieren marcharse ustedes también? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo importante de la resaltación de Pedro es la palabra. Tú tienes palabra. O sea, Señor, lo que tú has dicho es de eternidad. Lo que tú has dicho, Señor, es verdad. Y como tú lo dijiste, nosotros lo creemos. Por eso, Señor, nosotros no te vamos a abandonar, porque sabemos que estás presente en esa Eucaristía, en ese pedazo de pan, porque tú lo dijiste y porque tú nos los has explicado y porque tú eres Dios y porque para ti, Señor, nada es imposible. Por eso, Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Oiga lo que dice Pedro: nosotros creemos y sabemos que tú, Señor, eres el Santo de Dios, que para ti no hay nada, pero absolutamente nada imposible. Así de sencillo. Entonces, fíjense, no, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, le dice el apóstol Pedro al Señor. Nosotros creemos, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo, le dijo, ¿no? Oiga, Jesús le hace también saber a los apóstoles que dentro del grupo siempre va a haber aquella persona que va a dudar, que va a dejar de creer y va a comenzar a servir a Satanás, como pasa dentro de la iglesia muchas veces. Hay personas que se les olvida que están sirviendo al Señor y se convierten más bien en servidores del mismísimo demonio, de Satanás. Así de sencillo. Ahora bien, el apóstol Pablo, un apóstol que se convierte luego de la resurrección de Cristo camino a Damasco, Pablo tiene esa revelación con el Señor, Pablo se convierte, luego viene todo el proceso de ese encuentro de Pablo con los apóstoles, donde los apóstoles le van enseñando, le van instruyendo, le van mostrando la sana doctrina, todo ese tipo de proceso que es necesario, que tuvo que haberlo vivido el apóstol Pablo y que tenemos las evidencias bíblicas a través de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, Pablo nos viene a hablar sobre la belleza, sobre la hermosura de la Eucaristía. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo: yo he recibido del Señor. Oiga, Pablo no estuvo presente allí en la celebración de la Eucaristía de Cristo en la última cena, pero Pablo textualmente dice: lo he recibido del Señor, lo he recibido del Señor. ¿Sí? Lo que a mi vez les he transmitido, lo que él está transmitiendo no es cosa humana. Oiga, Pablo, me encanta Pablo de Tarso en esta carta a los Corintios, porque Pablo le quiere restregar, le quiere decir a la gente y sobre todo a aquellos que dudan de que lo que él está diciendo no es algo humano, es de Cristo. Y todavía estas mismas palabras de Pablo siguen resonando hoy, porque cuánta gente hoy sigue diciendo que la Eucaristía es un invento de los hombres, que la Eucaristía es el demonio, cuando Pablo dice: lo he recibido del Señor. Vamos a ver, vamos a descubrir, queridos católicos, qué recibió Pablo del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escribe Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, es decir, Jueves Santo, tomó pan. ¿Qué tomó? Pan. Pablo está haciendo exactamente lo que Jesús hizo. Tomó pan. Después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Oiga,
Pablo está hablando de la Eucaristía y Pablo está diciendo que la recibió del mismo Señor. Y si Pablo la recibió del Señor, ¿cómo se atreven algunos atolondrados a decir que la Eucaristía es del demonio? ¿Cómo se atreven algunos atolondrados a decir que la Eucaristía es simplemente una demostración, que la Eucaristía simplemente eso del pan, eso es un simbolismo, eso es una representación? No, Cristo lo dijo, es mi cuerpo, es mi sangre. Es decir, Él está allí presente, real, en toda su divinidad en esa Eucaristía para alimentarnos a nosotros y para poder creer lo que debemos tener. Fe. Y para tener fe, ¿qué debemos tener? Escucha de la palabra de Dios. ¿Y de dónde debemos escuchar la palabra de Dios? De la sana doctrina. Porque acuérdense lo que le dijo el Señor a los apóstoles: yo los he llamado a ustedes, pero hay un demonio. Hay un demonio, y el demonio siempre va a ir en contra de ¿quién? Del Señor. Y el demonio fue el que hizo que los discípulos, a muchos de los discípulos que seguían al Señor, lo abandonaran cuando Él comenzó a explicarles que Él es el pan de vida eterna, que deben comer su cuerpo, que deben beber su sangre. Dice la palabra de Dios, San Juan 6:66, y algunos discípulos se echaron para atrás y abandonaron al Señor. ¿Por qué? Porque no creían en esa palabra de Cristo. Y ahí la pregunta de Jesús a los apóstoles: ¿ustedes me van a abandonar? ¿Y qué dijeron ellos? No, jamás, Señor, porque nosotros sí creemos, porque nosotros sí sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Así de sencillo. Por eso Pablo, oiga, dice Pablo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, repitiendo la misma palabra de Cristo. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Luego comienza a explicar. Fíjense bien. Fíjate bien. Escucha bien, querido católico tibio, y aquel que no es católico pero que se interesó por escuchar esta enseñanza sobre la Eucaristía. Fíjense bien, cada vez que comemos de este pan, ¿de cuál pan? ¿De cuál pan? Del pan de la Eucaristía, porque Pablo está haciendo la Eucaristía, está realizando la Eucaristía y está explicando la Eucaristía. Pablo, ¿qué dice? Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, porque me imagino que Pablo tenía un pan, tenía una copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come o bebe la copa del Señor indignamente, peca. Oiga bien esta explicación. Pablo dice: por tanto, el que come el pan y bebe en la copa del Señor, porque es instaurado por Dios, indignamente, que significa sin la debida preparación, sin la debida fe, porque hay gente que se acerca a la Eucaristía sin fe. Hay gente que se acerca a la Eucaristía y se coloca allí para recibir lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo sin fe. Lo reciben como cualquier cosa. Algunos llegan incluso a la Eucaristía mascando goma, mascando chicle, ¿sí? O sea, no hay una preparación interior. Otros son tan vagos y sinvergüenza que llegan con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones. Otros llegan en chores, ¿sí? Y resulta que hoy en día muchos de nosotros los sacerdotes hemos caído en el pecado de permitir que la gente le falte el respeto a Jesús en la Eucaristía. Falta a veces que volver otra vez a esa instrucción de la verdadera fe, del respeto que hay que tener por el Señor, porque no se está recibiendo cualquier cosa, no se está recibiendo un pedazo de chicle, no, se está recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo. Por eso Pablo dice: el que come del pan o bebe la copa del Señor indignamente. ¿Cómo lo expresa Pablo? Indignamente peca contra el cuerpo, peca contra la sangre del Señor. Vuelvo y repito, Pablo dice: el que come el pan y bebe la copa indignamente no peca contra el pan, no, porque no es pan, peca contra el cuerpo de Cristo, peca contra la sangre de Cristo. Peca contra la sangre del Señor. Pablo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí,
que en la Eucaristía, en la consagración, el pan ya no es pan, es cuerpo de Cristo. El vino ya no es vino, es sangre de Cristo. Y que debemos comerla y beberla dignamente. Cada uno, pues, examine su conciencia, dice el apóstol Pablo, siguiendo la explicación de lo que es la Eucaristía. Cada uno examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Vuelve otra vez el apóstol a decirlo: come el pan dignamente, bebe la copa dignamente, porque ya sabe y está convencido que ese pan, aunque mantiene la forma de pan, ese vino, aunque mantiene la forma de vino, ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo, es la sangre de Cristo, lo que se llama la transubstanciación, así de sencillo. El que come o bebe, vuelve a explicar el apóstol, indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer en ese pedazo de pan y en ese poco de vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo creo que es ahí donde los discípulos de Emaús reconocieron a ese Jesús en esa fracción del pan. Y luego dice la palabra, le reconocieron en la fracción del pan y desapareció el Señor. Oiga, interesante ese dato, ¿no? Jesús desaparece y se quedó allí en ese pedazo de pan, dándoles a conocer Jesús a los apóstoles: oiga, créanlo, créanlo. Créanlo, porque recuerden que después de la pasión, muerte de Cristo, los apóstoles quedaron desconcertados, su fe se venía al suelo, y por eso el Señor hace todas estas cosas para reanimarlos y para mostrarles que no debemos perder la fe en la adversidad, en la dificultad, en cualquier momento difícil, no podemos perder la fe. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, que ustedes y yo podamos vivir cada Eucaristía y reconocer en cada Eucaristía la presencia real del Señor, la presencia real de Jesucristo, Dios todopoderoso y eterno, pan de vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos y apreciados hermanos, vamos a elevar al Señor en las oraciones. Pidamos en primer lugar por la Iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, para que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo. Dios Todopoderoso derrame sobre ellos abundante gracias y sabiduría para llevar la barca de la Iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, para que cada día seamos católicos enamorados, para que dejemos de la tibieza espiritual y podamos nosotros realmente enamorarnos de Jesucristo Eucaristía. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, de una manera muy especial por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que en esta ofrenda del pan y del vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, coloques tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tus proyectos, y sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Señor de las montañas, Señor de grandes ríos, Señor de grandes selvas, oh Dios redentor mío, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud, que el pan y con el vino, una celeste cena, tu cuerpo tan divino nos da la vida eterna. Queremos ofrecerte con mucha gratitud
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío,
Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden que ustedes y yo debemos ser buenos católicos, que debemos anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Vamos a compartirla hoy, en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Me gustaría saber de qué parte del mundo nos están escribiendo, para ver a cuántas más personas ha llegado el mensaje de la palabra de Dios, del Señor, y también saber con cuántas personas las has compartido hoy. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a llevar el mensaje de la palabra del Señor, vamos a dar a conocer a Jesucristo vivo, presente, real en la Eucaristía. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, ahí está mi número de WhatsApp, pueden escribirme, enviarme un mensajito. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, y que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.